Arrancamos la señal Mesa de Periodistas, informe especial. ¿Qué pasa en la AFA? Para encararlo desde una perspectiva política, con una comprensión de fondo. También, ¿qué sucede en España? Y por supuesto, tenemos las elecciones en la Argentina. Se abrió el juego en Capital Federal, aunque también en Santa Fe. Todo eso y bastante más aquí en Mesa de Periodistas. Da la sensación que la aplicación de planes de ajuste en Europa destinados a salvar el esquema financiero están dejando una estela de reacción conservadora en vez de tratarse de una lucha popular intensa. Pero también hay segmentos que intentan decir otra cosa. ¿Qué tal, Hugo Pressman? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido de nuevo a la señal. Quería conocer tu opinión sobre esto, ¿no? ¿Cómo es el panorama español en esta instancia? Esa multitud allí movilizada, estas elecciones extrañas. Sí, el tema de las elecciones me parece secundario al lado de lo que está pasando en la Plaza del Sol, en la Puerta del Sol de Madrid. Podría establecer cierta semejanza. Hay algunas cosas parecidas a la Argentina del 2001-2002, y en alguna de las expresiones, sobre todo en las pancartas, hay algo del Mayo francés, pero no es ni el Mayo francés ni es la Argentina del 2001-2002. La impresión que yo tengo es que es muy parecido, sí, a lo que sucedía en la Argentina allá por el 95-96 con los primeros piquetes. Yo creo que lo que está pasando en este momento de alguna forma está reflejado en aquel debate que se hizo entre Carlos Aullero y Amadeo en el programa Hora Clave de Mariano Grondona, que al finalizar el mismo murió Carlos Aullero de un infarto generalizado que tuvo. Entonces Aullero le decía a Eduardo Amadeo: no se equivoque, Amadeo, esta gente no quiere cambiar el sistema, lo que quiere es entrar en él. Y me parece que lo que sucede con estos jóvenes, muchos de los cuales han tenido distintos grados de la educación formal, que forman parte de una enorme masa de desocupados, subocupados, precarizados, es que le vendieron, eso sí, parecido a la Argentina, el sueño del ingreso al primer mundo, como sucedió en la Argentina de la convertibilidad. En España además fue muy intenso. Fue muy intenso, que es consecuencia precisamente del ingreso a la Comunidad Económica Europea. Y esos jóvenes, igual que muchos de los que participaron del 2001 del 2002, se encontraron de pronto que el sueño terminó y se inició la pesadilla. Y lo que proponen es la forma de volver a ingresar. Y recrear el sueño. Recrear el sueño. En la recreación del sueño hay algunos que en sus pancartas cuestionan el sistema. Hay en ese aspecto alguna pancarta que me parece muy ilustrativa, que forma parte también del debate que se ha dado en los últimos años en la Argentina, de que el poder no lo tiene el gobierno, sino lo tiene el poder económico concentrado. Y había uno de los participantes que decía: acá no gobierna Zapatero, gobierna Telefónica, gobierna una empresa que es la principal distribuidora del gas y la electricidad en España. Gobierna el Banco Santander. Santander y Telefónica lo conocemos, están acá. De manera que esa idea, que es muy interesante, de que el gobierno no es el poder, a veces puede coincidir el gobierno con el poder, y también me parece que en el caso de España, y en ese aspecto también tiene algún parecido
con lo que sucedía en la Argentina del menemismo y su alternativa a la alianza, es que en España los dos partidos difieren en cosas vinculadas a ciertos aspectos de la vida cotidiana, pero no en el modelo económico. Y en el 95 en la Argentina también el menemismo y la alianza no cuestionaban el modelo económico. Compartieron el ministro de Economía. Claro, de manera que en ese aspecto, cuando se produce el estallido acá y en España, el bipartidismo en ese caso queda englobado en el fracaso generalizado, porque no son ninguna alternativa. Yo veo que no hay una comprensión cabal de lo que significa una política productiva en la situación social española y europea en general. Es decir, hay un intento de reingresar al primer mundo o al sueño que tenemos, que se tiene en la cabeza del primer mundo, pero no qué políticas pueden desplegarse. Me da la sensación que Rusia, China y América del Sur por lo menos tienen programas de acción y dicen, bueno, nuestro perfil es construir sociedades de esta naturaleza, mientras que en Europa hay un desconcierto muy grande. No sé si está claro que la hegemonía del capital financiero es lo que está generando esto. Sí, eso es importante, pero creo que además hay otro elemento ahí que debo decirte que yo desde que se creó la Comunidad Europea lo he venido preguntando, cuando he traído economistas como Basualdo, es decir, gente que realmente son interesantes para preguntarle, mi pregunta siempre era, ¿es posible países de diferente grado de desarrollo tener una moneda única? Y la verdad que yo creo que no se puede tener una moneda única en países tan diferentes como Grecia y Francia, o incluso España y Alemania. Entonces, cuando vos adoptás la moneda única, en realidad estás sacrificando tu política cambiaria y monetaria, lo que pasó en la Argentina con la convertibilidad. Entonces, mientras hubo el periodo de expansión económica, el ciclo expansivo del ciclo, eso funcionó. Le vino bien a Alemania y Francia y le vino bien a los países de menor desarrollo económico. De ahí el sueño de Grecia. Ahora, bienvenida a Carlos Zaira. ¿Cómo andas, Carlos? Bien, Carlos, Gabriel. invitado para charlar sobre el tema fútbol, que nos preocupa bastante. Pero antes, vos conocés España bastante en profundidad. Sí, conocés las hinchadas españolas, además, por lo que sé. ¿La juventud española tiene raigambre interior como para salir adelante en este proceso? Lo que veo que es lo que tiene profundamente es una carestia de reflejos, no ante las crisis políticas y sociales, ¿no? Que tienen que ver con esto que venían hablando con Hugo en relación con... Fueron muchos años de bonanza económica, tal vez ficticia, pero bonanza económica, tal vez una bonanza que históricamente jamás vivieron, ¿no? Se encontraron con una juventud, ¿no? En la cual pidieron créditos impagables, ¿no? Una cantidad de años que tal vez nos sorprendería a nosotros, ¿no? 40, 45 años. Eso es importante lo que decís. Y ahí no hay una cuestión de reflejos, ¿no? Y queda plasmado, discúlpame, en la elección de este último fin de semana, ¿no? El apoyo al Partido Popular, ¿no? El Partido Popular que llevó adelante, ¿no? Toda esta cuestión de políticas internacionales, ¿no? de ingreso sostenido en la Unión Europea, el ingreso al euro en el año 2000, ¿no? Como una cuestión de remembranza a lo que fue un momento económico, ¿no? En el cual vivieron con un cierto auge. Claro, las cuestiones han cambiado. Tuve la oportunidad de estar en Irlanda hace un año y medio y es llamativa la cantidad de mendigos que hay por la calle, ¿no? Lo mismo que viví en Alemania en algún momento. ¿Viste mendigos en Alemania? En Alemania, en Berlín. Yo jamás pensé que en un país como Alemania no iba a haber mendigos. Pero a mí me parece que el origen de lo que hoy sucede en la Puerta del Sol tiene su epicentro muchos años atrás, con la escuela de Chicago en Estados Unidos. Si a uno le preguntan quién es Chicago, la tercera ciudad de Estados Unidos, ¿cuál es el emblema de Chicago? Lo primero que le acude a uno por las películas, por las series, es Al Capone. Claro. Sí. ¿No? Al Capone, un hombre que tiene una cantidad de víctimas de asesinatos sobre su espalda. Sin embargo, el otro emblema de Chicago es Milton Friedman, que tiene más. Que tiene mucho más, que tiene mucho más en esta homicidios crisis sobre es muy su espalda. importante el ejemplo, y yo te lo voy a trasladar a uno más presente, ¿no? Ahora, a raíz del acoso sexual, salta la personalidad de Strauss-Kahn, de Dominique Strauss-Kahn. Más allá de lo grave y de la condena que merece por ese caso, lo que sabemos ahora es que era el candidato del socialismo para ganarle a Sarkozy. El tipo que genera las recetas de hambre a nivel planetario era el candidato del socialismo para ganarle a Sarkozy. Hay un chiste de Daniel Paz y Rudy el otro día en página que es antológico realmente.
dice Strauss-Kahn, bueno, la tuve que violar porque se resistió. Que es lo mismo que dijo Estados Unidos con Bin Laden. Exactamente. Lo tuvimos que matar porque se resistió, entonces... Vamos a una pausa aquí en la señal Mesa de Periodistas y nos zambullimos en el fútbol y las elecciones. Me da la sensación, Carlos, que Pasarela no quiere descender y le echa la culpa a alguno. De todas maneras, también tengo la percepción que Grondona tiene una situación borde después de muchos años y que hay otro grupo económico que intenta asumir esa conducción en la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Qué idea tenés vos que tenés información? Qué complejo que es todo, ¿no? Es un rompecabezas, un puzzle muy complejo. Felizmente, si no, el periodismo tendría muy poco vuelo. Sí, ¿no? Hay que ver, me parece que hay que individualizar un poco también quiénes son los actores en esta cuestión, que tiene que ver con una avanzada real de Daniel Vila hacia la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino. Recordemos que Daniel Pasarela mantuvo una histórica mala relación con Julio Grondona, ¿no? Que viene desde el año 84, cuando pierde la capitanía de la selección argentina. ¿No? Siendo él todavía jugador, lo que fue en México 86, que él entiende, ¿no? Que no tuvo el respaldo en aquello que fue un supuesto envenenamiento, ¿no? Y una etapa muy dura que fue cuando él fue el entrenador de la selección argentina entre el 94 y el 98. ¿No? Recordemos que él se va mal de la AFA, ¿no? Una disputa muy fuerte con Julio Grondona. A pesar que se debe a Pasarela que Argentina se haya clasificado para el Mundial de México. No, seguro, ¿no? Futbolísticamente nadie puede tal vez el dudar, mejor 6 de la historia o uno de los mejores. Nadie puede dudar lo que significó Daniel Pasarela, pero claro, hoy es el presidente de River Plate, ¿no? Y un River Plate que, si bien está pasando un momento institucional y futbolístico realmente muy malo, por algo está en zona de promoción, no nos olvidemos algo. River Plate le debe a la Asociación del Fútbol Argentino que no le hayan quitado 18 puntos en el año 2008 con los incidentes de los borrachos de tablón. ¿No? Porque en la AFA se cobran ciertas deudas, ciertas prerrogativas. Y hay clubes que las pagan. Y las pagan en algún momento. Mira Chicago, por ejemplo. Chicago y Almirante Brown lo pagaron en el 2008. River no. En aquel momento River no tenía problemas de promedio. Sí lo está pagando ahora. ¿No? Son cuestiones que tienen que ver con la vida interna de los clubes y esa relación con la Asociación del Fútbol Argentino. Ahora, ¿vos relacionás la ofensiva de Pasarela con la ofensiva de Vilá? Y tiene el soporte, tiene el respaldo. Es muy grave. Tiene el respaldo. Porque una cosa es que alguien proteste por los arbitrajes y diga, mire, estoy enojado. Y otra cosa es que haya una movida atrás con el objetivo de desbancar a un dirigente para colocar una empresa. ¿Pero en qué momento lo va a hacer Daniel Pasarela? ¿En qué otro momento, si River está jugándose próximamente 12 puntos, ¿no?, en juego, para que River no llegue a una situación histórica que sería la posibilidad de descender, ¿no?, si no es este momento? Hago entonces un paréntesis antes y te pregunto más deportivamente dentro de este marco. O yo me equivoco mucho o River merece el puntaje que tiene a lo largo de este torneo. Debate sobre un árbitro más o menos. O me equivoco y te lo pregunto a vos como... No, de que River, en función del equipo que tiene, ha hecho una buena campaña. El problema son los campeonatos anteriores. Uno en donde salió último. Ahí está el problema del promedio ahora. Por eso no digo, en esta campaña. Pero River, no, la pero suma no, de los pero dos no es que campeonatos lo coloca tercero o cuarto en la Pero zona. no es que hubo una conspiración arbitral o de rivales para hundir a River. River se hundió por su propia deficiencia deportiva. Hubo algunos arbitrajes que determinaron resultados. No digo que fuera mala intención, pero lo cierto, objetivamente, por ejemplo, con Godoy Cruz, yo nunca vi una jugada en donde le hacen full al delantero, el delantero convierte el gol y se cobra el full. Esto es algo que fue el gol de Pavone. Claro. Si no me equivoco, sí, los arbitrajes dan para que todos los equipos tengan un incidente de esa naturaleza, con lo cual se equipara de algún modo esto. ¿Qué dirán los de Huracán frente a Bracenas y frente a la gente de Vélez? Lo cierto es que tal vez ni River ni Boca sufrían en carne propia la cuestión de los malos arbitrajes, ¿no? Lo cierto es ante la duda, que ante una camiseta tan pesada, ¿no? Es cierto, pero los árbitros
tal vez no cobraban eso en otro momento, y estamos en una situación en que le están cobrando en contra a River y a Boca. Pero el arbitraje en general me parece que está pasando un mal momento, porque el partido con Godoy Cruz del sábado... Lo de la Berni es escandaloso. Es escandaloso. Es escandaloso. Pero de últimas beneficia a Vélez, no beneficia ni a Boca ni a River. No, bueno, pero perjudica a Godoy Cruz, que podías haber estado ahí. A eso me refiero. Ahora en la Señal Fútbol vas a analizar todos estos temas, ¿no es cierto, Así es, Carlos? Pero vamos a poner las cosas sobre la mesa. Frente a esta situación, estamos defendiendo a Grondona, quien había sido críticamente visualizado desde el mundo del fútbol como un tipo que excedió la cantidad de años al frente de la institución. Sí, igualmente, ¿no? Lo comenté alguna vez acá en la Señal Fútbol, ¿no? A Julio Grondona se le achacan un montón de cuestiones, pero tal vez a mí, ¿no? En el análisis general, ¿no? No se lo cuestiona desde el punto que me parece más dramático, que desde 1979 a la fecha hay más de 150 muertes en el marco del fútbol en la Argentina. Ese no es el punto en el cual se lo ataca a Julio Grondona. El Coprocede, ¿no? El Coprocede renunciar a las cuestiones de seguridad no existen, ¿no? En el marco del fútbol argentino y en relación con los clubes. Se habla de dinero, se habla de poder, se habla de otro tipo de instancias. No se habla del... Pero cuando Grondona dice, se ha equiparado el fútbol argentino gracias a mi gestión, hay más trabajo de inferiores, hay más partidos a nivel nacional y hay además un volumen a favor de los clubes chicos donde hay una suerte de paridad, ¿no es cierto? A medias, porque el fútbol argentino es de 1967 que los equipos chicos se consagran campeones, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con nuestro fútbol, que no sucede en otras competencias de alto nivel. Pero es propio del fútbol argentino, no gracias a no es inherente. Hay un punto, me parece, en el tema Grondona que hace al vaciamiento de los clubes de fútbol. Ajá. El contrato que celebró en su momento con la televisión, en donde... Privada. En la televisión privada, esa entente con el Grupo Clarín, y lo poco que cobraban los clubes con relación a la televisión, que el negocio era de la televisión, no de los clubes, originó, entre otras cosas, todo este proceso de desmantelamiento que cualquier figura, primero el déficit en los clubes, más allá de la administración de muchos clubes, pero lo que recibía de la televisión era irrelevante, eran monedas. Y otro tema más, el contrato que firma con una sociedad rusa, ¿no? En el año 2006. Para quedarme en la selección. Claro. Para que, en relación con los partidos de la selección argentina, ¿no? Que eso tiene que ver con el prestigio del equipo, del seleccionado. Nunca queda muy claro cuál fue el monto total, ¿no? Sí, lo que queda claro en relación qué jugadores podían ser convocados y cuáles no. Eso también tiene que ver con la gestión de Julio Grondona, ¿no? Ciertos contratos que se firmaron alrededor del seleccionado argentino de fútbol. ¿Y cuánto hay con relación a Pasarela y hay que lo de Aguilar, por ejemplo? Claro. Que lo ha protegido Grondona indudablemente. Hombre de la FIFA. Aguilar es un revisor de cuentas de la FIFA. Claro. Ahora, la presidencia de Aguilar es una de las más nefastas de la historia del fútbol argentino. Desmanteló el equipo, desmanteló el capital y desmanteló el club. Y dicen, no sé qué sabés vos, Carlos, de eso, es que no se presenta la auditoría justamente por un acuerdo, o por lo menos un acuerdo hasta ahora, entre Grondona y Pasarela. Sí, es cierto, ¿no? Los memoria balance de River del 2003 a la fecha penden de un hilo, ¿no? Se han dibujado números. Un caso emblemático es el de Fernando Cabenagui, ¿no? Cabenagui, siendo uno de los mejores jugadores en la historia del club en porcentaje de goles, fue vendido al fútbol ruso a último momento en relación con el pago cuasi en efectivo de 15 millones de dólares, ¿no? que llegaba desde Rusia, en relación con la posibilidad de que un balance de la temporada 2002-2003 pudiese ser presentado, ¿no? Y pudiera ser presentable, aparte, a la Dirección Nacional de Justicia, ¿no? River tiene esas cuestiones muy singulares en los últimos 10 años, y es cierto, en algún momento la masa societaria de River Plate y la justicia tendría que ver qué sucedió con ese club durante 10 años. Entonces, básicamente, ni Vila ni Grondona serían los adecuados para dirigir esta nueva etapa de la Asociación del Fútbol Argentino. Creo que hay una cuestión que es casi cronológica. Grondona cumplió 80 años, no puede continuar, ¿no? También estamos ante... Pero en el caso de que la salud le dé, porque la gente es muy extraña, hace con su vida cosas distintas a las que los demás esperan. En el caso de que la salud le dé a Grondona y está Vilá como oponente, ¿vos pensás que hay que barajar de nuevo integralmente? Daniel Vila tiene que explicar qué sucedió con aquel video por el cual San Martín de Mendoza descendió al Argentino B y Sportivo Desamparado de San Juan. ¿Cómo lograr democratizar esta institución? No pudo jugar un
un ascenso al Nacional B, y sí lo hizo el equipo de Daniel Beira, Independiente Rivadavia de Mendoza, que ya había sido eliminado del torneo argentino A. Un video en el cual nadie vio, pero por el cual el Consejo Federal de Fútbol, el cual rige el fútbol del interior, condenó estas dos instituciones. Lo tendría que explicar. ¿Venir la AFA? Claro, pero claro, la AFA es un ente autárquico, ¿no? Entonces, esa cuestión de la intervención tal vez es muy fuerte. Pero siempre estuvo vinculado al poder político. Es cierto, y los presidentes es cierto. Acordaron con... Claro. Es cierto. Se nos está haciendo el programa y no quería dejar de charlar acerca de las candidaturas, cómo se barajaron. Ya sabemos que Filmus y Tomada están al frente de la lista en Capital. ¿Esto implicaría para que Amado Boudou tiene un rol nacional que cumplir, por ejemplo, de vicepresidente? Y yo lo largué hace ya como más de un mes atrás, la idea de que la vicepresidencia es una de las alternativas que podría tener Amado Boudou. Hoy también circula la posibilidad de que concentren economía y lo que hoy cubre debido en un solo ministerio a cargo de Boudou. Pero... Suena a Marco del Pont como ministra de Economía. Sí, futura. Suena a Marco del Pont, sí, indudablemente a Boudou, al cual hay que reconocerle dos de las medidas, o la inspiración de dos de las medidas más trascendentales del gobierno de Cristina, que es el uso de las reservas y la estatización de las AFJP. Sí, tiene con qué aparecer públicamente. Y de ahí la consideración y el aprecio que le tiene la Presidenta de la Nación, más allá de sus antecedentes juveniles, que fue en UPAU, la agrupación universitaria de la UCD, y el paso por el SEMA. El SEMA es, si hablábamos en su momento de Milton Friedman y la Escuela de Chicago, el SEMA es eso. Las encuestas que vimos, ahora entrando en Capital, tanto de Ibarómetro como de Artemio López de X, es que es posible en la segunda vuelta que el Frente para la Victoria dé batalla contundente sobre Macri, ¿no? Macri va a ganar en primera vuelta por un margen mucho más ajustado que lo había hecho originalmente, pero en la segunda vuelta se pueden aglutinar votos lo suficientemente importantes como para vencerlo por primera vez desde hace bastante tiempo en la ciudad. Y se puede relacionar los dos temas que estábamos conversando. Víctor Hugo Morales cuenta que en alguna ocasión, a invitación de Mauricio Macri, fue a tomar un café y le dijo: Macri, pero usted había hecho campaña que iba a enfrentar a Grondona. Y dice: no, yo no lo puedo enfrentar porque detrás de Grondona está Clarín, se refiere a aquel momento, que es la típica situación que uno dice: solo este gobierno ha podido enfrentar a Clarín. ¿Lo imaginan a Macri presidente, que ni desde la presidencia de Boca estuvo dispuesto a enfrentar a la FIFA, si detrás de la FIFA de la AFA, si detrás de la AFA estaba Clarín? Claro. Y el otro hallazgo del fin de semana es la consolidación de Bonfatti, con una, bueno, en apariencia un respaldo importante de Wiener, a quien parece que no le pueden limar su base de sustentación. Giustiniani en algún momento corcoveó y está padeciendo las dificultades que eso implica. Y también hay que señalar, porque a mí me resulta llamativo, la cantidad de votos de Del Ser, ¿no? Hombre de Unión, Del Ser, ¿no? Tatengue, sí, pero un 15%. Sí, pero 15%. Pero es una base que tiene. Pero fíjate provincialmente. ¿Qué es un liberalismo. Es un cómico que Macri no figura, porque con Macri como candidato a presidente, él tenía una base y una referencia nacional. Sin referencia nacional, sin nada, sacar un 15% de los votos, me parece que de alguna forma habla también de la sociedad, ¿no? De un personaje tan menor. Es probable que, más allá de cierta tendencia al socialismo, cierto fortalecimiento a través de Rossi y del Frente para la Victoria, varios segmentos de la sociedad rosarina y también del interior santafesino no hayan resuelto el tema del campo, la lucha, porque yo recuerdo haber estado en pleno combate con las entidades agropecuarias ahí en Rosario y era muy fuerte la presión. Prácticamente la sociedad se había alineado en ese momento. Es probable que, a diferencia de otras zonas del país donde se ha licuado, ahí quede todavía la necesidad de un conservadurismo más duro. Sí, y tanto en Santa Fe como en Córdoba, la recuperación de las posiciones del gobierno es realmente llamativa en función justamente de lo que vos decís. Ahí, cuando Juez, con su
humor cordobés, hacía referencia de que era imposible encontrar a alguien que votara a Cristina Fernández o a Néstor Kirchner en su momento, si Néstor hubiera sido candidato en Córdoba. Bueno, esto ya no hace más este tipo de chistes, Luis Juez, ¿no? Se dedica a otro chiste más tradicional, tipo Hortensia. Sí, ¿las hinchadas unidas argentinas cumplen algún rol en el mapa electoral? ¿Son importantes para la definición del voto de los hinchas de fútbol? No, es un buen tema para tratar en profundidad, ¿no? Cómo se ha despolitizado más allá de esta cuestión, ¿no?, del marco, ¿no?, las hinchadas en el fútbol argentino. ¿No? Más allá de esta cuestión que ya no hay una referencia partidaria de las hinchadas en la Argentina como sí lo hubo hasta mediados de los años 80, ¿no? Hinchadas Unidas Argentinas tiene que ver con un armado, ¿no? Que tiene que ver tal vez con algunos sectores que quieren surgir dentro de algunas fuerzas políticas, ¿no? Y aglutinan gente dentro de las hinchadas, que tal vez no sea lo mejor lo que aglutinan. Queda el debate, lo vamos a seguir. Seguramente. ¿Hay algún otro espectáculo donde pueda haber gente, la barra brava, que se pone de espalda a la cancha y no ve el partido, por ejemplo? ¿Hay algún otro espectáculo? No. Hugo Pressman, muchas gracias. Gracias, Javier. A veces... Con Gimnasia a mí me da ganas, pero siempre de frente miro el partido. Gracias por acompañarnos, la señal Mesa de Periodistas.